siempre, hoy en especial a esta emisión número 775 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 8 de noviembre 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y la muy lastimada familia Levarón pues se va con todo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la serie de manipulaciones, afirman, que ha hecho el gobierno federal con una serie de versiones plagadas de mentiras, porque se insiste en que las víctimas cayeron como consecuencia de estar en el lugar y la hora equivocados, les decíamos ayer, y que fueron alcanzadas por las ráfagas de bala disparadas por dos grupos antagónicos, supuestamente La Línea y los Salazar, pero pues los Levarón dicen que esto es infantil así, y pues dicen que definitivamente le piden al presidente que defina la política de seguridad, sobre todo en una región tan castigada como esa, y que el gobierno sabe de los grupos criminales que allí operan, y no, ni antes ni hoy de la Cuarta Transformación hacen algo más que justificar, que mandar abrazos y no balazos, mientras aquellos responden precisamente con balazos, como lo hicieron en el crimen, horrendo crimen de 3 mujeres y 6 niños, además de otros lesionados. Y también lo dicen los Levarón al presidente, algo que preocupa, pero que refleja el grado de desesperación, de impotencia que tienen estos hombres y mujeres de ese poblado de Levarón, pueblo menonita, pueblo mormón, con origen en Utah, Estados Unidos, tienen la doble nacionalidad, y le dicen al presidente, fíjense ustedes, que ya por favor haga más y hable menos, porque habla mucho y no hace nada. Ahí más directo, pues más claro, ni el agua. Y universidades públicas quebradas. Les hemos platicado cómo el propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció que hay por lo menos 10, 12 universidades que tienen problemas de liquidez, y que estaban viendo cómo conseguir los recursos, la Secretaría a su cargo, para refaccionarlos, para ayudarlos, para apoyarlos, y también pues que es algo, recuerdan, la propia ANUIS, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la ANUIS, ya había hecho un pronunciamiento e hicieron paros a los que se sumaron todas las universidades, y no solamente las que tienen problemas de recursos, para exigirle al gobierno que pues buscara la forma de resolver esta situación, porque estaba impactando sobre todo al personal académico, administrativo, que no podían cobrar puntualmente sus emolumentos. Pero pues ahora el presidente dijo que pues no, que no había dinero, iban a ver, pero que ya lo hecho, y que los recortes al presupuesto pues ya no tenían marcha atrás. Pero pues ahora salió con que va a fundar la Universidad de la Salud, y ya que arranca en la Ciudad de México con 1000 alumnos. Y uno se pregunta, bueno, pues ¿no de esas universidades tienen también facultades de medicina? ¿Qué caso tiene crear? Bueno, pero pues aquí la sospecha es precisamente que hasta en eso quiere el presidente barrer parejo, crear sus propias universidades, y dicen con maestros procedentes de Cuba, para prepararlos en la cuestión socialista y como activistas de la Cuarta Transformación. Así es lo que se dice, se comenta y se lamenta, porque mientras esas universidades ya hechas y prestigiadas tienen problemas de dinero, pues el presidente está pensando, en lugar de resolver lo que ya se tiene, quiere crear una nueva estructura
de universidades con la etiqueta socialista de su gobierno. Y el cíclico problema de las inundaciones, las lluvias, inundaciones, desgajes de cerros en Coatzacoalcos es una historia larga y triste de contar. Mañana ya en nuestra columna que está en cebejara.com se la dedicamos casi toda para precisamente hablar de estos problemas que en este momento ya Protección Civil Municipal a cargo del Caballo Blanco, David Esponda Cruz. ¿Por qué Caballo Blanco? Porque decíamos que como director de Protección Civil no supervisó en tiempo y forma que ese antro contara con salidas de emergencia, y la ausencia de esto precisamente fue que motivó en gran parte que la tragedia del ataque terrorista de aquel 26 de agosto fuese más trágica, porque la gente quedó encerrada ahí en ese lugar, cerraron la puerta principal los atacantes, y esto propició que la tragedia fuera mayor, según lo narraron los propios sobrevivientes que alcanzaron a salir. Pero pues decíamos cómo eso de las inundaciones, lluvias, inundaciones y desgajamiento de cerros es historia de todos los años, y siempre se ha hablado. Ahora ya están avisándoles que tengan precaución. ¿Qué más pueden hacer más que esperar las avenidas de las corrientes pluviales que van a recalar? Sobre todo, según el Atlas de Riesgo Coatzacoalcos, son 30 colonias de las más de 100 que son susceptibles de inundaciones, porque allí los escurrimientos de las corrientes pluviales van a parar allá. Son respiraderos, es el espantano para acabar pronto. Y entonces, pues, ¿qué se puede hacer más que encomendarse a Dios? Se habló en su tiempo de reubicarlos en la Reserva Territorial de Coatzacoalcos, localizada al poniente de la ciudad, pero como se recuerda, pues gran parte de esa reserva se la regaló el exgobernador Fidel Herrera Beltrán al suegro de Javier Duarte de Ochoa, Antonio Tony Macías Yacegey, y Yunes Linares había dicho que iba a rescatar esos terrenos propiedad de Veracruz y de los veracruzanos, pero ya no se volvió a saber de este rescate. Y decíamos cómo es una situación que se creó esta de las colonias populares conocidas en su momento como cinturones de miseria, porque pues la gente empujada de la ciudad, expulsada prácticamente a los de bajos ingresos en la época del boom petrolero, cuando se descubrieron nuevos yacimientos petrolíferos en la zona de Campeche y se construían los complejos petroquímicos más grandes de América Latina, y que en un presidente, aquel que juró y hasta lloró para defender al peso como un perro, José López Portillo, nos avisó que teníamos que prepararnos todos los mexicanos para aprender a vivir en jauja por el boom petrolero. Resultó que pues ya el desenlace lo conocemos todos, desgraciadamente, que no fue lo que se nos ofreció. Una vez más nos volvieron a engañar, decíamos entonces, y bueno, pues ha quedado estas colonias. Hemos visto cómo aquí en el famoso Cerro del Borrego, ahí sobre General Anaya, cómo ve usted las casas acomodadas en las laderas y tienen como muros de contención unas estivas de llantas para evitar un desgajamiento y una tragedia, pero no están exentos, desgraciadamente. Y decíamos, se ofreció en algún momento de reubicarlos, y también en su momento, pues en las campañas políticas entonces, pues recibían tierrita, arena de regalo, no de regalo, sino en un trueque de tierra por votos, y hasta que finalmente pues el INE suspendió, el Congreso de la Unión suspendió esas dádivas a cambio del sufragio, y pues ya no tuvieron que estar pagando los colonos, comprando la arena, la tierra para rellenar a un pantano implacable que se traga prácticamente todo lo que le meten. ¿Y por qué cinturones de miseria?
porque es muy difícil resultó y sigue resultando la introducción de servicios en general. Y pues hoy nuevamente la historia está por repetirse cíclicamente, decíamos, fenómeno cada año, y Protección Civil de Esponda Cruz está avisando que pues extremen precauciones. Ya anda por ahí un video donde explica las consecuencias y los resultados, los estragos que podría causar el nuevo frente frío que está por llegar, pero pues es todo lo que se hace. Ya no pueden hacer otra cosa porque siguen creciendo y siguen surgiendo asentamientos humanos irregulares, más colonias, por cuestión de los líderes venderotes que no actúan solos, porque muchas veces los mismos dueños de los predios le dicen invádeme para hacer negocio con el pantano, porque de lo contrario yo no le voy a sacar provecho a este terreno. Y por el otro lado, funcionarios corruptos de los 3 niveles de gobierno pues también se involucraron en esta situación, y lo que menos pensaron en serio fue reubicarlos. De ahí viene este problema del cíclico conflicto de las lluvias, inundaciones, desgajamientos y daños a la población que desgraciadamente tuvo que irse a vivir al pantano, porque pues en esos tiempos del boom petrolero todo quedó chico en Coatzacoalcos, las rentas se dispararon, había una demanda que rebasó a la oferta, y mucha gente que vivía en una casa, un departamento, un cuarto, un cuartucho, pues les incrementaban la renta y surgieron precisamente esas ofertas de irse a vivir al pantano, y se fueron, pero es un cuento de nunca acabar. Fíjense que muchas casas fueron construidas, rellenaban el pantano y se pusieron a construir. Muchos de los residentes de ahí del pantano que ya soñaban con tener su casita de bloc, su losa de concreto, y la construyeron, pero finalmente como no hace cuerpo el relleno en el pantano, pues se sumieron esas casas y lo que era la losa quedó convertida en piso, y desde ahí desplantaron nuevas casas. ¿Por qué? Para no perderle todo al negocio. Un drama de veras que se vive en esos asentamientos humanos que pues ya finalmente lo han ido regularizando, patrimonio del Estado o Coret, y todo queda simplemente en promesas y en que viviendo con el Jesús en la boca, como en estas temporadas de lluvia y en las que llamadas atípicas que ya no saben, que llegan cuando menos se les espera, porque no están consideradas ni por el Servicio Meteorológico Nacional, porque es consecuencia de otro problema que también generamos nosotros, los seres humanos, la contaminación ambiental, la agresión a la ecología, y de ahí toda esa descomposición en las propias condiciones meteorológicas, que vienen lluvias y con unos ventarrones terribles que no están programados, pero no es más que consecuencia, decíamos, de ese desorden, de esa falta de conciencia ambiental que nos invade a todos, por desgracia. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer, les comentábamos, con los empresarios de la radio y la televisión en la Semana Nacional de este espectro, de estos espectros, y pues le pidieron en voz del dirigente de este organismo empresarial que pues ya no los apriete tanto con los impuestos, porque ya tienen establecidas unas tasas de contribuciones y encima de eso todavía le quieren aplicar otras. Y pues la respuesta fue que ya lo verían quienes tienen que verlo, pero también dijo que iba a prescindir de los tiempos que por ley le conceden la televisión y la radio, que son concesiones federales, y tiene la ley marca que deben darle al gobierno determinados espacios para su propaganda, para su publicidad. Y dijo López Obrador que va a reducir esos tiempos porque él no necesita de propaganda, de propagandistas, que él tiene su propia forma de comunicarse con el pueblo a través de las mañaneras todos los días,
y prácticamente le dijo a los radiodifusores y televisivos que no lo necesita. Así fue la presencia del presidente, que estuvo por ahí con ellos un rato, no se quedó a la comida porque tenía otro compromiso, pero los dejó con el ojo cuadrado cuando de plano le dijo que pues él con o sin ellos, él ya tiene su propia forma de hacerse propaganda, de hacerse publicidad. Así se las gasta el presidente, donde quiera que llega, levanta polvo y hasta polvareda, porque se ve autoritario, se ve agresivo, no maneja la mano izquierda, es de izquierda, pero no maneja la diplomacia política, la urbanidad política, sino que quiere sentir que se sienta el poder, la fuerza que hoy tiene y que tanto anheló, y pues lo está perjudicando más que ayudarle esas posturas dictatoriales que asume y que ya le son muy criticadas, como en estos momentos sucede entre los empresarios de la radio y la televisión. Y la oposición en el Senado de la República acusa a gandallaje de Morena para imponer como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra, la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, y pues dicen que los del PAN acusan a Morena de haberse robado 2 votos y que ahí fue donde inclinaron la balanza para poder obtener mayoría y imponer a Rosario Piedra Ibarra, que era la consigna del presidente, porque pues quiso hacerle un homenaje a su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, que había recibido unos días antes la medalla Belisario Domínguez. Y total, que dicen todos los que participan en las comisiones para este tipo de designaciones en el Senado, que Rosario Piedra Ibarra no tiene el perfil para desempeñar ese cargo, y decíamos, otros la señalan de haber sido también, además de haber sido miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, como su hermano Héctor, que desapareció después, participó en el secuestro y asesinato del empresario regiomontano don Eugenio Garza Sada, y después esa fue la bandera de doña Rosario Ibarra de Piedra para salir a la calle y protestar contra los desaparecidos, empezando por su querido hijo, y de ahí la izquierda López Obradorista la jaló, la hizo diputada federal, senadora, candidata a la presidencia de la República, los partidos de la chiquillada, y ahora la medalla Belisario Domínguez, que se la dejó en prenda, decíamos, al presidente, hasta que aparezca su hijo y otros miles de desaparecidos que hay en México. Y bueno, pues hoy la noticia fue el toma y daca entre panistas y morenistas. El caso es que una panista preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y ya la amenazaron que le van a quitar el cargo, y en tanto el PAN va a proceder con actos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta imposición del presidente. ¿Y qué dijo el presidente López Obrador? Obvio, les pareció muy bien, qué bueno que nombraron a Rosario Piedra Ibarra, y dijo, aunque le recuerdan, que otro de los peros que tiene es que tiene una militancia totalmente morenista, sabido, conocido, visto y comentado que Rosario Piedra Ibarra es morenista, militante, activista morenista, y con eso era también más que suficiente para que no pudiese ser la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que también agregó el presidente en abono a Rosarito, que pues los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Luis Raúl González Pérez, el actual, para atrás, eran alcahuetes de los gobiernos en turno, que les tapaban todo. Y uno pregunta, ¿Rosarito no va a ser alcahueta del gobierno de la Cuarta Transformación si le debe el cargo
al presidente, como también se lo debían los que fueron con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Cedillo y todos los demás, Salinas y todos los demás presidentes de la República, lo que indica que estamos ante un más de lo mismo. El poder es el poder y que tiene el pandero lo toca y si se equivoca lo vuelve a tocar. Y la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, Asociación Civil, la IEVAC, pidió al gobernador Cuitlahua García Jiménez, a través del representante en esta región, Claudio Velasco Martel, que pues ojalá en su informe le dé la noticia de que van a ya iniciar el rescate de las carreteras estatales y federales del sur de Veracruz, que están destrozadas por todos lados. Donde vaya usted encuentra puros baches y no hay accidentes que han provocado fatales algunos. Y pues en la columna le comentamos al ingeniero Claudio Velasco Martel, de todo nuestro respeto y admiración, que no se desesperen, que se serenen, como le dice López Obrador a los que se aceleran. Seguramente Cuitlahua va a hablar en su primer informe, de todos los grandes proyectos que tiene y que ha levantado expectativas este primer informe de Cuitlahua, porque nadie sabe, nadie supo de qué va a hablar, porque todo el mundo se pregunta qué ha hecho. Bueno, pues ya se está publicitando. Ya les decíamos cómo hay por ahí una nueva estrategia para rescatarlo y que pues no sea tan vapuleado como ha venido siendo vapuleado en estos 11 meses y medio de su gobierno, y a ver hasta dónde, con qué se compromete en ese primer informe, sobre todo en el caso de las carreteras, porque por un lado se dice que se va a impulsar el desarrollo de todas las regiones, en este caso de Veracruz, como esta sureña, pero por el otro hay topes, hay obstáculos, como el pésimo estado de las carreteras, que no precisamente abonan a que se logre ese despegue, que va de la mano, por supuesto, con la inversión pública y la privada, pero todo abona a que haya como se decía cuando la zona económica especial, que había que empezar por rescatar la red carretera regional, también la ferroviaria y en fin la propia seguridad pública, y en este caso a ver de qué habla nuestro gobernador Cuitlahua García Jiménez. Y por otro lado, fíjense ustedes que se dio a conocer hoy que ya salió de la cárcel allá en Brasil el expresidente Inácio Lula da Silva, que encarcelado por actos de corrupción con Petrobras, la petrolera brasileña, y también salpicado por la brasileña Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, por cierto, preso allá en Brasil. Pues ya salió Inácio Lula da Silva y dicen que de inmediato inició su campaña para la próxima contienda electoral, cuando Bolsonaro pues apenas acaba de tomar posesión, y de la derecha, Lula de la izquierda, y pues debe haber fiesta entre la izquierda brasileña en este momento por la excarcelación de su líder natural, Inácio Lula da Silva. Y hoy el presidente voló a Mérida, Yucatán, en el vuelo 533 de Aeroméxico, y llegó, se instaló, lo instalaron, y el piloto, a través del altavoz con que saludan y se presentan a los pasajeros, le pidió que a ver si era posible que se reanude la construcción del aeropuerto de Texcoco,
y la reacción de los demás pasajeros fue aplaudir la idea, pero dicen que llegando allá a Yucatán, el presidente buscó al piloto y le dijo simple y sencillamente: Santa Lucía, no hay Texcoco, no es posible. En fin, pero por ahí debiera analizar el presidente cuál es el interés de los pilotos que saben cómo vuelan, hacia dónde vuelan y por qué vuelan, en que sea Texcoco y no Santa Lucía. Y pues por hoy es todo. Ya está nuestra columna, les decíamos, en cebejara.com. Hablamos de la época de lluvias, inundaciones y desgajes. Retoman cíclico problema, están retomando ese cíclico problema. Por lo menos saben qué onda con el Atlas de riesgo de Coatzacoalcos. Pero seguirán inundándose unas 20.000 familias que habitan el pantano. En campaña escucharon una y otra vez la promesa reubicación, pero la reserva donde serían reacomodados la donó Fidel Herrera, ya les decíamos a quién, y hoy están en manos de Protección Civil del Caballo Blanco David Esponda Cruz. Porque le decimos Caballo Blanco por la omisión de no revisar las salidas de emergencia que debía tener necesariamente ese antro de gran concentración de personas. ¿Y qué responderá Cuitláhuac en su informe a la petición de Industriales del Sur? Y por otro lado, a los que acusan a Morena de agandallarse, como en Baja California, la designación de Rosarito Piedra Ibarra para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 775 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 8 de noviembre 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y nos vemos mañana, sábado 9, Dios mediante. Y pues, si hay algo antes, por supuesto que como siempre volveremos para compartirlo con ustedes. Y también, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.